El día de hoy vamos a hablar de las inteligencias artificiales que ya son una constante en nuestras vidas, presentes prácticamente en todas las labores que nosotros realizamos, pero nos vamos a centrar en algo bastante importante que son 4 rasgos exclusivos de los humanos que a lo menos por el momento resultan imposibles de asimilar para las inteligencias artificiales. Vamos con la introducción y veamos estas 4 características que nos diferencian de las inteligencias artificiales por el momento. Durante cientos de años el ser humano ha estudiado y ha tratado de dilucidar qué es lo que los separa de los animales. Ahora esta cuestión se ha ampliado bastante y buscamos el cómo diferenciarnos de las inteligencias artificiales. La biología, la sociología, la antropología, hasta la filosofía se nutren de esta pregunta existencial, incluso del derecho, donde se estableció que ciertos grupos de animales, por ejemplo, en ciertas circunstancias, pueden ser considerados personas jurídicas. ¿Tendremos entonces que plantear estos mismos derechos para las inteligencias artificiales? ¿Tendrá, por ejemplo, derecho a la vida? A partir del desarrollo increíblemente rápido, hipersónico podríamos decir, de la inteligencia artificial, hay un nuevo elemento, quizá un quinto elemento, que no está del todo hecho ni de tierra, ni de fuego, ni de aire, ni de agua, ni de ninguna concepción que tengamos preestablecida, y es el de la antivida, la inteligencia artificial que obliga a la humanidad a confrontarse a este poder increíble que ella misma ha creado y que hemos visto en múltiples películas de Hollywood y de ciencia ficción. Las inteligencias artificiales superan la prueba de Turing o el test de Turing, la clásica herramienta de evaluación de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente, del cual hablamos en otro video, y lo hacen, hay que decirlo, sin pestañear. En Blade Runner, recordarán esta película clásica de 1982, ya era difícil distinguir a los humanos de los robots. La emoción ha sido casi siempre el factor humano y ha hecho caer a los robots. Pero, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Qué será del humano cuando las inteligencias artificiales lo sean todo? ¿Qué pruebas vamos a inventar para detectarlas en una circunstancia así? ¿Nos veremos enfrentados en algún momento a una situación similar a la de Blade Runner? Bueno, hablemos de algunas características que podríamos decir nos hacen únicos frente a las máquinas. Partamos con la generación espontánea. Uno de los aspectos destacables que nos separa a los humanos de las inteligencias artificiales es la generación espontánea de acciones y de conocimiento. Podríamos llamarlo un impulso. El ser humano es un espontáneo creador del todo. Una persona puede despertar un día e imaginar una idea, una historia, un poema, un pensamiento creativo, literalmente cualquier cosa en estos momentos. A partir de la historia personal, el ser humano crea un nuevo conocimiento, crea nuevas historias y también crea nuevas experiencias. Por el momento, no hay inteligencia artificial que genere conocimiento o realice acciones espontáneamente, tal y como somos capaces de hacerlo los humanos. En un artículo publicado en la revista Nature, los científicos de la Universidad de Zaragoza, Miguel Aguilera y Manuel Bedia, concluyeron que se puede llegar a una inteligencia que genere mecanismos para adaptarse a las circunstancias. Esto podría parecer a la acción espontánea, pero dista de ser un acto producto de la voluntad. Toda acción realizada por una inteligencia artificial es diseñada y está programada por una persona. Por ejemplo, no podrían llegar a hacer algo de lo cual muchos amantes de la música disfrutan, que es una improvisación de una banda de jazz, lo cual hasta ahora por el momento seguirá siendo un privilegio solo de los humanos. También hay un tema bastante importante que se relaciona con las reglas de la ética. Esto nos lleva a una gran diferencia, porque la ética, la inteligencia artificial, las máquinas, no tienen ética per se. Hay que inculcársela. Ellas solo siguen parámetros preestablecidos, reglas claras y precisas de lo que deben hacer y de lo que no deben hacer. El ser humano dispone de, podríamos decir, un reglamento, la constitución, las leyes, la religión, por mencionar algunas, de lo que debe hacer y también tiene claro lo que no debe hacer. Pero la ética es más que un reglamento, va más allá que la guía, porque la ética es nada más y nada menos que el discernimiento entre el bien y el mal. Tan importante en nuestra especie que se ha encontrado en pequeños bebés ya de 5 meses que tienen juicios y actúan de acorde a ellos. A una tan temprana edad, o sea, ni siquiera son capaces de cumplir un año, tienen meses recién.
Si bien la ética en las personas las programan en las máquinas y a las inteligencias artificiales, la máquina no es en sí per se buena o mala, es efectiva, hace lo que le ordenan y para lo que fue programada. Aunque ciertamente se puede programar, podríamos decir, una especie de ética, el físico José Ignacio Latorre lo explica en su obra Ética para las máquinas y vaticina Latorre: la inteligencia artificial se sentará en el Consejo de Ministros. Hoy, por ejemplo, ChatGPT está programado para no difundir contenido sensible y no da acceso a la web profunda, la Deep Web. Así uno puede programar según su idea el ser y del deber ser. Sin embargo, como el tiempo pasa y los parámetros éticos se van modificando con el tiempo, esto debe ser corregido para que la base normativa de las inteligencias artificiales vaya también en correlación al ser humano. Por lo cual podríamos llegar a un punto en el que las inteligencias artificiales tengan algunos conflictos, podríamos decir, con el tema de la ética, si es que no marcamos unos parámetros claros. También tenemos el tema: ¿cómo podemos saber que la intención solo puede ser humana? Este es un aspecto muy importante, dado que la intención de la acción humana está intrínsecamente relacionada con la moralidad humana. En su libro Intención, de la filósofa Elizabeth Aschombe, argumenta que la intención no puede reducirse a meros deseos o estados psicológicos internos. Aschombe sostiene que la intención es una característica esencial de la acción y que está intrínsecamente relacionada con la responsabilidad moral, así que no se puede separar la intención de la acción de sí misma al determinar si es un acto moralmente correcto o incorrecto. Elizabeth Aschombe critica las teorías éticas que se centran únicamente en las consecuencias de la acción y no consideran la intención que las anticipa. Al carecer de la ética y de la moral, la inteligencia artificial también carece de la intención. La intención sigue circunscrita al programador, quien es el que puede establecer estos parámetros. Cada uno de estos tres aspectos, complementados hasta el momento, requiere un montón de ríos de tinta escritos para poder lograr un entendimiento, podríamos decir, tanto para la inteligencia artificial como para la humana. Y hay otro tema bastante importante, que es: la inteligencia artificial no tiene remordimiento ni problemas psicológicos. Es casi provocador preguntarle cuáles son las grandes diferencias que existen y cuáles son las similitudes. Las diferencias son bastante claras. Las inteligencias artificiales no tienen experiencias, no tienen historia, no tienen psicología ni problemas psicológicos, no tienen remordimiento de sus actos, que es un aspecto fundamental del apartado ético y moral de las acciones humanas. No aman ni son amadas, no sufren ni sienten dolor, no tienen opción propia porque nada en sí mismo de ellas es propio. Si volvemos nuevamente a ChatGPT y consideráramos que ChatGPT pasa de moda, lo cual es bastante dudoso por el momento, hay que decirlo, y no es consultado, su existencia, podríamos decir, pasaría a ser inútil. Solo existe si al ser humano le es útil. Si no tiene identidad, podríamos decir, su identidad es una construcción humana. ¿Él lo sentiría? La inteligencia artificial también puede ser destructiva, hay que decirlo. Puede llevar no solo al fin de millones y millones de trabajos en todo el mundo, sino también a una posición diminuta en el mundo productivo al ser humano, sin entrar en especulaciones apocalípticas de ciencia ficción, solo llevándola a la realidad y a los trabajos que actualmente realizan. Al fin y al cabo, depende del mismo humano la inteligencia artificial. Está en nuestras manos utilizarla como una herramienta constructiva o a la vez como una herramienta destructiva. Por si en el futuro cercano alguien puede dudar de su naturaleza, hay que incluir también un alma sintética, una trampa dentro de la inteligencia artificial, un guiño ante la necesidad que nos recuerde que estamos tratando, podríamos decir, con un quinto elemento y no con un humano, como ya hemos podido ver en otras películas bastante apocalípticas y que Hollywood nos ha traído. ¿Consideran ustedes que hay otra característica que nos haga a nosotros únicos, además de la ética, la moralidad, la psicología y la improvisación? Los leo en los comentarios. Recuerden que día a día vamos a estar compartiendo con ustedes información interesante sobre el mundo que nos rodea, sobre la ciencia, la tecnología y muchas cosas más. Si el video les ha gustado, denle por favor un like, recomiéndenlo con sus amigos y nos vemos en otra oportunidad. Yo me despido por hoy. Bye bye.